estamos ya en nuestro programa y con nuestras invitadas e invitado. Tenemos una mesa conformada por 3 damas y un caballero para hablar de las propuestas en materia de la lucha frontal contra el narcotráfico, contra el terrorismo, flagelos que sin duda el dinero que se invierte en esta lucha pudiera servir pues para impulsar grandes políticas sociales en nuestro país. En principio saludamos al señor Gustavo Pacheco de Solidaridad Nacional, la doctora Paola Capcha por el partido aprista peruano. Nos acompañan también en esta importante mesa pluripartidaria. Además, nos acompaña también la doctora Pilar Freitas por Perú Posible y finalmente la doctora Marta Chávez Cosío por Fuerza 2011. Bienvenidos a nuestros invitados. La primera ronda, ya ustedes conocen cuál es la dinámica. 2 minutos para exposición de propuestas de Perú Posible. La doctora Pilar Freitas, ¿qué propuestas en este tema? Gracias, María Jesús, por la invitación. Un saludo a los miembros de la mesa. Yo quiero señalar que este problema del narcotráfico es un problema no solamente del Perú, es un problema mundial, es un problema global. Todos tenemos que ser conscientes cómo se ha incrementado el negocio del narcotráfico, cómo se ha incrementado el cultivo de la coca en el Perú. Y basados en este principio, en esta evaluación que todos conocemos bien y que estamos atemorizados realmente, estamos atemorizados porque crece el narcotráfico, a pesar que Colombia aún no supera. En Colombia ha disminuido el narcotráfico y en el Perú se ha aumentado en un 4 o 5%, mientras en Colombia disminuye del 9 al 12%. ¿Qué debemos hacer? Perú Posible tiene un planteamiento claro. En primer lugar, convertirlo en una verdadera política de Estado en el marco del Acuerdo Nacional. ¿En qué consiste? En centralizar en una oficina dependiente de la PCM, del primer ministro, que pueda establecer estas políticas de Estado, que serían básicamente 4. Primero, un desarrollo en las zonas de cultivo, un desarrollo social de toda la zona. En segundo lugar, controlar el ingreso de insumos, que son más de 36 los insumos químicos que se utilizan en los laboratorios de producción de cocaína. En tercer lugar, fortalecer la unidad de inteligencia financiera. Hoy sabemos que esta unidad de inteligencia financiera, que fue creada durante el gobierno del doctor Alejandro Toledo, se ha convertido prácticamente en una dependencia de la Superintendencia de Bancos y Seguros. No tiene la fortaleza ni autonomía necesaria, ni tiene las facultades que le permite conocer ampliamente el lavado del dinero. Muy bien. Permítame, doctora Freitas, han concluido los primeros 2 minutos en este caso. Vamos luego a tener una segunda ronda. Es el turno de Fuerza 2011 con la doctora Marta Chávez. Sí, gracias en primer lugar por la invitación. Bueno, para nosotros el narcotráfico y el terrorismo puede ser resumido en falta de presencia del Estado, falta de desarrollo social, en inacción de las autoridades, en el maltrato que la Fuerza Armada, la Policía Nacional, los ronderos, los comités de autodefensa han tenido en los últimos 10 años. Amigos, de regreso con esta mesa con invitados de distintas bancadas políticas. Eso es lo que usted requiere, lo que usted necesita para conocerlos un poco más antes de la votación, porque muchas veces un congresista se hace conocido cuando ya es parlamentario, pero no necesariamente por sus propuestas. Es el turno del señor Gustavo Pacheco de Solidaridad Nacional. Él se refería a la necesidad del satélite, que es parte del plan de gobierno de Solidaridad. Muchas gracias. Es muy importante plantearle claramente al país una estructura de solución al narcotráfico. Es cierto que es una red internacional, pero hay que dar los datos. Yo soy de Puno, soy puneño, tengo el orgullo de ser puneño, pero en Puno también, ya en la zona de la selva, empieza a penetrar el narcotráfico. Y no hay que tenerles miedo, hay que plantarles cara. Pero para eso, ¿con qué medios contamos? La logística, un satélite. Castañeda Alonso ha dicho claramente que él en su gobierno, y está en el plan contenido, va a comprar un satélite. Somos el primer país productor del mundo en cultivo de hoja de coca y somos el primer país del mundo en cocaína. El narcotráfico en el Perú lava más de $1.000 millones. 1,5 millones de personas dependen del lavado de activos. No queremos ser un narcoestado
como lamentablemente es Colombia, México. Bien, en las palabras del señor Gustavo Pacheco, por Solidaridad Nacional, amigos, es el turno del partido aprista peruano, la doctora Paola Capche. Lo específico dentro del problema del BRAE es que nosotros no podemos mirar de ninguna manera al BRAE como un foco peligroso dentro del ámbito nacional. Nosotros tenemos que enfocar como un trabajo concertado el Estado con la población, efectivamente. No se trata de dar presupuesto y hacer que este presupuesto llegue sin ser fiscalizado, sin llegar a saber en qué realmente se ocupa este dinero. Tenemos que partir dentro del tema de desarrollo del BRAE, específicamente dentro del narcotráfico y el terrorismo, que es un tema, es el tema de la infraestructura. Ojo, eso, claro que sí, el tema del narcotráfico va como una figura posterior a un tema de terrorismo. El terrorismo subsiste porque existe el narcotráfico. Si nosotros partimos de la realidad de una articulación infraestructural y un tema de articulación e integración económica dentro del BRAE, estamos hablando de qué vale la presencia del ejército dentro del BRAE cuando el ejército se desplaza por caminos y el narcotráfico, el terrorismo se desplaza por el monte. ¿Qué tipo de persecución, qué tipo de trabajo efectivo hay? No existe. Las propuestas y las palabras de la señora, de la doctora Paola Capche por el partido aprista peruano. La doctora Pilar Freitas de Perú Posible se refirió, entre otros temas, a convertir, impulsar, digamos, la política de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo desde el Acuerdo Nacional, entre otros temas. Sí, y en este sentido tengo que cuestionar a mi amigo Gustavo Pacheco porque el satélite es un planteamiento del plan de gobierno de Perú Posible y que además se vino trabajando en el gobierno anterior de Alejandro Toledo. El satélite es algo que está planteado desde hace muchísimo tiempo. Nosotros hemos venido trabajando el plan de gobierno hace 2 años y el satélite permitiría hacer un catastro de todo el territorio nacional, una herramienta indispensable para el conocimiento de los lugares de cultivo, para el conocimiento de dónde están los laboratorios, para el conocimiento de las fronteras por donde entran los insumos químicos y para el conocimiento en general del combate contra el narcotráfico. Pero yo me quiero referir en este segmento a la defensa del Estado contra el narcotráfico. Está totalmente debilitada y tengo que sentar mi protesta en este foro. En el año 2005 habían 15.000 procesados o procesos por narcoterrorismo. Hoy día hay 60.000 procesos. ¿Por qué? 60.000 procesos y hay una sola entidad que combate al narcotráfico. Sin embargo, el narcotráfico es defendido por los grandes estudios de abogados de este país. Y todos lo sabemos y conocemos. Quienes aparecen son abogados, por supuesto, que no son conocidos, pero los grandes estudios defienden a los narcotraficantes que tienen dinero y el Estado no le asigna recursos ni presupuesto a las procuradurías. En mi gestión como presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, se crearon las procuradurías anticorrupción a nivel nacional. Estas procuradurías han sido prácticamente desactivadas durante este gobierno, se han convertido en agencias de empleo del gobierno de turno. Se ponen abogados que no tienen especialización, no tienen infraestructura, no tienen condiciones para trabajar, no se les da ningún tipo de facilidades. Entonces, ¿cómo combatimos esta lacra? Están algunos procesados libres andando por todo el país, siguiendo con su negocio de narcotráfico y no estamos haciendo nada contra esta defensa del Estado. La propuesta final para que ustedes le cuenten al país por qué partido postulan y sus números respectivos, señor Pacheco. Muchísimas gracias. Soy de Puno. El satélite prometido por Alejandro Toledo, que mi querida amiga Pilar ha manifestado, tuvo 5 años Toledo para comprar el satélite. Es muy breve en esta ronda. Dijeron 1 minuto libre, siempre me interrumpe María Jesús, ¿no? Pero yo lo... Bueno, Toledo ha prometido, ¿no es cierto?, comprar el satélite, pero no cumple, pues, ¿no? El que promete y cumple. Yo le ruego que no me interrumpa, María Jesús, por favor. ¿Puedo empezar? Su número. Muchísimas gracias. No, es que tengo que concluir con una... El tiempo se ha dado de la misma manera y democráticamente para cada uno de nuestros invitados. Yo le suplico que no me corte. Si usted me corta, yo voy a tener que retirarme de usted, María Jesús. Brevemente, por favor, muchas gracias, señor muy amable. invitado. Señora, encantado de saludarla. Pilar Freitas de Perú Posible. Bueno, yo solo quiero decirle a los televidentes que como procuradora pública del Poder Judicial yo he litigado en contra del terrorismo, el narcotráfico, las bandas organizadas y toda la mafia montesinista. Esto lo seguiré haciendo desde el Congreso con las normas que corresponden para
revertir toda esta lacra de corrupción que nos hace tanto daño y nos quita tanta vida. Vamos a dar un tiempo reglamentario y equitativo para cada uno de nuestros invitados finalmente. Una pausa y regresamos con más.